Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo varios textos bíblicos. Hola, sí, nos centraremos en una pregunta bastante específica sobre la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Exacto. La cuestión es, ¿cómo la describen las Escrituras como un evento, digamos, visible para todos o como algo invisible? Una pregunta clave, sin duda. Y bueno, para esta exploración nos basamos en una serie de estudios bíblicos concretos, los de Tito Martínez. Nuestra idea es desgranar qué dicen estos pasajes sobre cómo será ese regreso. Veremos las interpretaciones que se presentan en este material. Sí, es un tema fundamental en lo que llamamos escatología cristiana, el estudio de las profecías finales. Y es importante, creo yo, ir directamente a las fuentes, a los textos bíblicos que se citan. Totalmente. Pues empecemos, si te parece. Hebreos 9:28 dice que Jesús aparecerá por segunda vez. ¿Qué sugiere este aparecer según estos estudios? A ver, la interpretación que se expone es bastante directa. Si la primera vez que apareció, su vida, su ministerio fue algo visible, físico, pues la segunda vez también tendrá que serlo. Tiene sentido. Y se apoyan mucho, fíjate, en Hechos 1:11. Ahí los ángeles son muy claros, ¿no? Dicen que Jesús volverá de la misma manera que le vieron irse al cielo. Ah, de la misma manera. Eso es interesante. Claro, porque si la partida fue visible, el argumento es que el regreso también debe serlo. Visible. O sea que la forma en que ascendió es crucial aquí. Hechos 1:9 describe que lo vieron subir, ¿no? Que fue alzado y una nube le ocultó de sus ojos. Fue algo físico que vieron los apóstoles. Exactamente. Y ese es el pilar del argumento en estos análisis de Tito Martínez. Si se fue de forma física y visible, pues volverá de forma física y visible. Se fue visible, vuelve visible. Eso es, se recalca mucho esa simetría. Y por eso textos como Mateo 24:30, que dice verán al Hijo del Hombre viniendo, o Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, pues se toman literalmente. Una visión para todos. Jamás de forma invisible, entonces. Jamás invisible. Y hablando de palabras clave, está el término griego parusía. A menudo se traduce como venida, a veces presencia. ¿Cómo se aborda esto? Pues Martínez, en su análisis, subraya que parusía, en el contexto de la época, del siglo I, se usaba para la visita oficial, pública y, por lo tanto, visible de alguien importante, un rey, un emperador. Ah, mira. Y claro, argumenta que eso choca frontalmente con la idea de una presencia que empieza de forma invisible en una fecha como 1914, por ejemplo. Esa doctrina, según estos estudios, no tendría base bíblica. Si la primera venida de Jesús fue, pues, totalmente física, visible, entonces su segunda venida, que se espera con una manifestación gloriosa similar, como en Tito 2:13 o Corintios 1:7, pues también debería serlo. Claro. Y aquí es donde entra de lleno la palabra parusía. Exacto. El análisis de Tito Martínez se detiene mucho en qué significaba parusía para la gente de la época, para los que escribieron y leyeron el Nuevo Testamento. Cita léxicos conocidos, como el de W. E. Vine, el de Serafín de Ausejo, y estos estudios señalan que parusía significa dos cosas: llegada y la presencia que resulta de esa llegada. Llegada y presencia. Eso es, y recalcan algo importante. Según estas fuentes, ningún diccionario define parusía como invisible. La lógica que presentan es sencilla. Para que alguien esté presente de forma visible, primero tiene que haber llegado de forma visible. No puedes aparecer visiblemente sin haber llegado visiblemente. Entiendo. O sea que el argumento no es solo, digamos, teológico, sino que tiene una base lingüística muy fuerte. Fundamentalmente lingüística, sí. ¿Y cómo se refuerza esto con el uso histórico de la palabra, fuera de la Biblia? Pues aquí el análisis de Martínez aporta un contexto, la verdad, muy interesante. Señala que en el mundo grecorromano, parusía no era una palabra cualquiera. Se usaba específicamente para describir algo muy concreto. ¿El qué, exactamente? La visita oficial, solemne, de un pez gordo, digamos. Un rey, un emperador, que visitaba una ciudad o una provincia. Y estas visitas eran todo menos secretas o invisibles. Al contrario. Claro,
Me imagino que con toda la pompa, ceremonias. Exacto. Una presencia física manifiesta delante de todo el mundo. Nada de llegadas espirituales o secretas. Eran eventos públicos. Esa conexión con la visita de un rey es potente, sí. ¿Y cómo se aplica esa idea, según Martínez, a la segunda venida en la Biblia? Pues precisamente ahí está la clave del argumento. Si parusía tenía esa carga de llegada real, visible, oficial, entonces cuando el Nuevo Testamento usa esa misma palabra para el retorno de Cristo, a quien llama Rey de Reyes, pues según este análisis se debe entender igual. Como un regreso glorioso, público. Y totalmente visible. Se apoyan mucho en Mateo 24:30 como prueba bíblica directa de esto. El pasaje que dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y añade que todas las tribus de la tierra le verán. La palabra clave es verán. Comprendo. El énfasis está en que la propia palabra parusía ya lleva implícita esa visibilidad. Y además hay textos que lo dicen explícitamente, usan el verbo ver. Exacto. ¿Y qué dice este análisis sobre las interpretaciones que hablan de una presencia invisible? Porque existen, ¿no? Sí, claro que existen. Y este estudio de Tito Martínez las confronta de manera directa. Critica esa idea de una presencia invisible o puramente espiritual, como si eso fuera ya la parusía. Una idea que, algunos relacionan con fechas como 1914. Vale. Martínez argumenta, basándose en su análisis de la palabra y la historia, que ese concepto de invisibilidad simplemente no encaja con el significado de parusía. Y en sus escritos usa una terminología muy específica para referirse a quienes defienden esa visión. Sí. Los llama falsos ungidos del jehovismo atalayado. Es una expresión propia de su análisis, bastante polémica, claro. Entendido. Queda claro que esa es la terminología y la postura que se presenta en el material de Martínez. En esencia, la interpretación que presenta Tito Martínez se basa en una conexión inseparable. Entre llegada y presencia. Exacto. Entre la llegada, la parusía y la presencia visible, que viene después. Según este análisis, una llegada visible es necesaria para que haya una presencia visible. Por lo tanto, concluye que la parusía de Cristo, tal como se usa este término en la Biblia, tiene que ser un evento futuro, único y manifiesto. A la vista de todos. Así que, desde la perspectiva de estos estudios de Tito Martínez, la conclusión es... Bastante clara, ¿no? El análisis de la palabra parusía, lingüístico, histórico, bíblico, con textos como Mateo 24:30 apoyándolo, todo apunta a un retorno futuro, visible y glorioso. Eso es lo que se argumenta, sí, visible y glorioso. Vale. Y esto, siguiendo la línea de Martínez, nos deja una reflexión importante. Si la naturaleza de este evento está tan claramente definida por el lenguaje bíblico y su contexto, ¿qué implicaciones tiene eso para cómo los creyentes deberían entender las señales o prepararse para esa venida que se describe como visible? Jesús volverá exactamente de la misma manera en que se fue. ¿Cómo se fue Jesús según dice este texto bíblico? Pues mira, la descripción bíblica es clara. Se fue de manera física. Y visible, ojo. Sus discípulos lo vieron elevarse desde el Monte de los Olivos, hasta que una nube lo ocultó. Una nube que, en estos estudios de Martínez se interpreta como un vehículo celestial, una nave voladora, digamos. Entiendo. Y luego está la aparición de dos ángeles, que es determinante. Preguntan por qué miran al cielo y afirman textualmente, este mismo Jesús así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, la Biblia enseña que su partida fue corporal, física y observable por todos los que estaban allí. Entonces, a ver si lo pillo. Si la partida fue física, visible y desde un lugar concreto, como el Monte de los Olivos, la conclusión directa, según esta lectura bíblica, es que su regreso será, idéntico en naturaleza. Exacto. Exactamente. Es que la interpretación que expone Tito Martínez insiste mucho en esto. La Biblia enseña un regreso corporal, físico y totalmente visible. Aquí no hay espacio para una venida invisible o secreta. Nada de eso según estos textos. Nada. No. Y creo que es fundamental repetirlo. La enseñanza bíblica es que Jesús volverá del cielo de forma física y visible, tal como se fue. Jamás de forma invisible. Y aquí es donde la conexión se vuelve muy, muy interesante. Porque esta idea, claro, enlaza con profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad?
como la de Zacarías 14. Correcto, Zacarías 14. Ahí se describe la venida del Señor, que en esta interpretación bíblica, pues, se identifica con Jesucristo. Claro. Viene acompañado de todos sus santos, y la profecía detalla que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Sus pies. Sí, físicamente. Exacto, el mismo lugar de su ascensión, y dice que el monte se partirá en dos. Y además afirma que Él será rey sobre toda la tierra. Esto, vamos, refuerza poderosamente la idea de una llegada física tangible. O sea, que coincide el lugar de la ascensión con el del descenso profetizado. Y la acción de poner los pies, pues sugiere inequívocamente un cuerpo físico. No hay metáfora ahí, parece. Precisamente. Y esto además armoniza perfectamente con Mateo 25. Allí es el propio Jesús quien habla de venir en su gloria con los ángeles para sentarse en su trono y juzgar a las naciones. Todo converge según este análisis bíblico de Martínez en un evento glorioso, público y sobre todo material, físico. Muy físico. Sí. Una vez más, y perdona que insista, pero es que es clave, la Biblia subraya que volverá del mismo modo que se fue, de forma corporal y a la vista de todos. Y vuelve a aparecer el detalle de las nubes, ¿no? Como vehículo. Sí, la Biblia menciona nubes, y en estos estudios de Martínez se interpretan como eso, como los vehículos celestiales en los que vendrá con poder y gloria. Será un evento tan visible que, según la Escritura, provocará el lamento y después el arrepentimiento de las tribus de Israel cuando lo vean. Vaya, eso es potente. Parusía. Eres un término teológico que a veces se usa. Sí, para hablar de presencia o venida. Entendido. Una refutación a lo que el autor, Martínez, llama la doctrina de los falsos testigos de Jehová. Concretamente, esa idea de una presencia invisible de Jesús que habría empezado en 1914. Según el análisis bíblico de Tito Martínez, eso es un error de base. Exacto. El estudio argumenta, basándose en las Escrituras, que ni el reino de Dios ni ninguna presencia invisible comenzaron en esa fecha, en 1914. Se señala que cosas como las guerras o los terremotos que menciona Mateo 24, Sí, versículos 6 y 7. eso es, no son la señal de la venida como tal, sino lo que la propia Biblia llama principio de dolores, en Mateo 24:8. Como los prolegómenos, digamos. Claro. O sea, para estar presente de forma visible, primero tienes que llegar de forma visible. No puedes aparecer de la nada, invisiblemente, según esta lógica. No hay una base fuerte en el idioma original, en el griego, para decir que parusía signifique presencia invisible en este contexto bíblico. Entendido. Entonces, si las guerras no son la señal y parusía no implica invisibilidad, ¿cuál es la verdadera señal, según esta lectura de la Biblia que presenta Martínez? Buena pregunta. La señal inequívoca es la que menciona Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre. Y ojo, esta señal aparecerá en el cielo, pero después de la tribulación que se menciona antes. Ah, después. No antes ni durante. Exacto. Y esa señal será la propia venida de Jesús, gloriosa, visible. Martínez la relaciona con la Shekinah, la manifestación visible de la gloria de Dios. Será como un relámpago, dice Mateo 24:27, que cruza el cielo y es visto por todas las naciones. Claro, como un relámpago. Y Martínez insiste mucho en eso, ¿no? Dice que no hay relámpagos invisibles. Justo eso. Es un punto visual muy fuerte en su argumento. Y el eje central, lo que Tito Martínez recalca una y otra vez en estos estudios, es la forma del regreso. ¿Cómo dice la Biblia que será, según él? Pues pone todo el foco en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Es fundamental en su exposición. Jesús subió al cielo. ¿Cómo? Pues de forma física, visible, con su cuerpo resucitado, de carne y huesos, el mismo que mostró a los discípulos. Sí, el que podían tocar. Exacto. Y los ángeles que estaban allí fueron clarísimos. Dijeron, Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. De la misma forma. Sí. Él se fue al cielo de forma física y visible, y volverá de forma física y visible. Martínez subraya esto, jamás regresará de forma invisible. Es un pilar de su interpretación bíblica. Es que el texto de Hechos parece muy directo. Y de hecho, el estudio de Martínez también menciona Zacarías 14, ¿verdad? Sí, los versículos 4 y 5.
Indica que cuando vuelva, sus pies se posarán visiblemente sobre el Monte de los Olivos. Otro detalle muy físico, muy tangible. Muy visible. Muy visible, exacto. Y la interpretación que expone Martínez es que esta venida así, visible y física, coincide con otros eventos también muy visibles, la resurrección de los creyentes muertos y el arrebatamiento de los vivos. Lo que dice 1 Tesalonicenses 4. Precisamente, versículos 15 al 17. Y claro, el argumento es, estos eventos tan espectaculares, tan físicos y visibles, evidentemente no pasaron en 1914. No, desde luego. Por eso, cualquier idea de una señal compuesta o una venida que empezara invisiblemente en 1914, pues es rechazada de plano en estos estudios. Se considera contraria a cómo la Biblia describe el retorno, según Martínez, un retorno tangible. La venida del Mesías es algo futuro, un evento único, espectacularmente visible y físico, tal como fue su ascensión, pero a la inversa. Exacto. Si textos como Hechos 1:11 son tan explícitos, tan gráficos sobre un retorno físico y visible, ¿por qué siguen existiendo interpretaciones que hablan de una venida invisible? Es una pregunta que él lanza, ¿no? Para reflexionar sobre la fuerza de la literalidad de la Biblia en este tema concreto. El estudio bíblico que presenta Martínez parece tajante, ¿no? Sí, bastante. Basándose en Hechos 1, en Zacarías 14, la Biblia afirma que el retorno de Cristo será un acontecimiento físico, visible y glorioso, un espejo exacto de su ascensión. Un espejo, sí. Y, para que quede ya meridianamente claro, la Biblia enseña que volverá de la misma forma que se fue, física y visiblemente. Según esto, no hay tutía, no hay venida invisible posible. Exacto. Y lo fascinante, yo creo, es cómo estos textos, si los lees así de forma literal según este análisis de Martínez, pues dibujan un panorama muy, muy concreto del fin de los tiempos, ¿verdad? Muy vívido. Del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ya luego, claro, queda para la reflexión personal cómo encaja esta perspectiva bíblica, tan literal, tan física, con otras interpretaciones escatológicas que existen. Las guerras, terremotos, pestes, que menciona Mateo 24. ¿Cómo encajan? Bueno, según se interpreta aquí, Jesús mismo dice en Mateo 24:8 que son principio de dolores. O sea, son como los prolegómenos, ¿no? Eventos previos, sí, importantes, pero no son la señal de su venida como tal. Entiendo. La señal culminante, la definitiva, según Mateo 24:30, es la aparición visible del propio Hijo del Hombre viniendo en gloria. Eso sí es la señal. Volvamos un momento a Hechos 1:11, a eso de la misma manera. ¿Se profundiza más en esa frase en estos estudios? Sí, sí. El análisis de Tito Martínez recalca que no se refiere solo a que será visible en general, sino también a la forma en que vuelve. O sea, al cómo. Al cómo. Claro, argumenta que Jesús subió al cielo con su cuerpo físico, pero ya glorificado, ¿recuerdas? Lucas 24 lo describe mostrando que tenía carne y huesos, incluso comió después de resucitar. Cierto, cierto. Pues volverá con ese mismo cuerpo glorificado, de manera física, corporal y perceptible por todos. Insisto, Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue, física y visiblemente. La idea de un retorno secreto solo para unos pocos se rechaza completamente. Pero a veces se usa Juan 14:19, donde Jesús dice, «Dentro de poco el mundo ya no me verá». ¿Cómo se explica eso desde esta perspectiva? La explicación que ofrece Martínez es contextual. Lo que dice es que Jesús se refería a que el mundo incrédulo, la gente de aquella época, no le vería físicamente una vez que muriera y ascendiera al Padre. Ah, vale. Pero eso no anularía la promesa de que en el futuro, en su segunda venida, sí se manifestará de forma gloriosa y visible a todo el mundo, como dicen Mateo 24 y Apocalipsis 1. O sea, no es una contradicción, sino que habla de momentos diferentes. Comprendido. Y la señal del Hijo del Hombre, de Mateo 24:30, se identifica con algo más concreto. Sí. Basándose en comentaristas como Lang, por ejemplo, el estudio de Martínez la relaciona con la Shekinah. La Shekinah, la gloria de Dios visible en el Antiguo Testamento. Exacto. Sería la propia gloria de Jesús, visible, refulgente al aparecer. Un evento tan evidente, dice Mateo 24:27, como un relámpago que cruza todo el cielo. Imposible de ignorar, claramente visible, de nuevo, nunca invisible. Entonces, si tuviéramos que resumir la postura central de estos estudios de Tito Martínez,
Diríamos que la Biblia describe un regreso de Jesús que es, sin lugar a dudas, visible, corporal, glorioso. Y globalmente presenciado, ¿sí? Correcto. Visible y físico. La frase clave, para que quede clara la interpretación, es Jesús volverá del cielo de la misma forma física y visible en que se fue. Y esto nos deja una reflexión quizás. Si la naturaleza de este regreso se describe de forma tan enfática como visible y física en las Escrituras, ¿qué nos dice eso sobre la esperanza, sobre la expectativa que debería generar este evento? Es una buena pregunta para pensar, sí. Bueno, queremos recordar que estos estudios bíblicos específicos son de Tito Martínez. Están publicados en su sitio web que es las 21 tesis de Tito.com. Con número, ¿no? El 21. Eso es, las 21 tesis de Tito.com. Todo junto. Y también en su canal de YouTube. Y, muy importante, el enlace directo a este estudio bíblico concreto del que hemos estado hablando hoy, Ajá. lo podrán encontrar en la descripción de este mismo video aquí en YouTube.